En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Vente tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bienvenidos a tu programa Abba Padre Internacional. Hoy queremos decirle a todos ustedes que lo importante es lo que sale de la boca, no lo que entra por la boca. Vamos a comenzar invocando el Santo Espíritu del Señor. Muchas gracias a nuestro hermano Luis Espinal y a todo el equipo de Abba Padre Internacional. Muchas bendiciones para ustedes. Espíritu de Dios, fuego abrasador, fuente de vida y amor, tus dones derrámalos, que se sienta tu presencia, que se mueve con poder, que se mueva en la música y en mi voz también. Que todo aquel que escuche sienta tu poder, que abra el corazón y deje que mores en su interior. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven a este lugar, ven, que te quiero adorar, que te quiero alabar. Ven a este lugar, que te quiero adorar. Ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven a este lugar. Ven, 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 Espíritu Santo de Dios. Ven y tócanos, Espíritu Santo, en este día. Ven y visítanos, Espíritu Santo. Ven, llénanos de ti, de tu amor, de tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Ven y llénanos de tu misericordia, Espíritu Santo. Ven y llena de tus dones, Espíritu Santo de Dios. Derrama tus dones sobre cada uno de nosotros, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven a este lugar. Ven, ven. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Mis hermanos, reflexionamos sobre el Evangelio según San Marcos en el capítulo 7, versos del 14 al 23. En aquel tiempo llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo: escuchad y entended todos, nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro,
lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Cuando dejó a la gente y entró en casa, le pidieron sus discípulos que les explicara la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros seguís sin entender? ¿No comprendéis? Nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre, porque no entra en el corazón, sino en el vientre y se echa en la letrina. Con esto declaraba puros todos los alimentos. Y siguió: lo que sale de dentro del hombre, eso sí hace impuro al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Esto es palabra del Señor. Aquí nosotros vemos, mis queridísimos hermanos, que lo que entra por la boca, como bien dice el Señor, pasa por el estómago y va a la letrina, va al inodoro, es basura, es desecho. Pero lo que sale por la boca debe ser palabras de aliento, palabras de consuelo, palabras de amor, palabras de esperanza, bendiciones, oraciones, buen vivir. Y cuando nosotros maldecimos a nuestros hijos o a nuestros familiares o a nuestros seres queridos, estamos utilizando el poder de la palabra, de nuestra palabra, que tiene poder. Cuando nosotros hablamos mal de alguien, chismeamos o repetimos lo que oímos sin comprobar si ese hermano o esa hermana verdaderamente se le acusa de lo que se le acuse, sea verdad o mentira, nosotros nos convertimos en bocinas que replican de lo que se acusa a una persona sin tener el debido conocimiento. Estamos haciendo daño. Nosotros pudiéramos recordar el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 10, verso 9 y siguientes, la visión de Pedro, la visión que tuvo Pedro cuando tuvo un momento de éxtasis y vio cómo todo tipo de animales subían y bajaban del cielo y se podían comer esos animales. Que la visión que nosotros tengamos sea la visión de cuidar nuestra boca, de cuidar el órgano más pequeño que tiene nuestro cuerpo, que se llama la lengua, que hace tanto daño en estos tiempos. Y en estos tiempos esa lengua debe ser para bendecir, para perdonar, para reconciliarnos, a propósito de que nos acercamos a la Cuaresma del año 2021. Bendiciones. Abba Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. Los santos y santas son seres extraordinarios. Ariel Céspedes con el Santo del Día. Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy 10 de febrero la Iglesia celebra el Día de Santa Escolástica. Escuchemos que podemos aprender de su vida. Era hermana gemela de San Benito, el santo que fundó la primera comunidad religiosa de Occidente. Nació en el año 480 en Nurcia, Italia.
Desde muy joven se dedicó también ella a la vida religiosa y fue superiora de un convento de monjas. Su hermano dirigía un gran convento para hombres en Montecassino y Escolástica fundó un convento para mujeres a los pies de ese mismo monte. Aunque eran hermanos y se amaban mucho, sin embargo, San Benito no iba a visitar a Santa Escolástica, sino una vez cada año, pues él era muy mortificado en hacer visitas. El día de la visita la pasaban los dos hablando de temas espirituales. Pocos días antes de la muerte de Santa Escolástica, fue su hermano a visitarla y después de haber pasado el día entero en charlas religiosas, el santo se despidió y se dispuso a volver al monasterio. Era el primer jueves de Cuaresma del año 547. Escolástica le pidió a San Benito que se quedara allí aquella noche charlando con ella acerca del cielo y de Dios, pero el santo respondió: ¿Cómo se te ocurre, hermana, semejante petición? ¿No sabes que nuestro reglamento nos prohíben pasar la noche fuera del convento? Entonces ella juntó las manos y se quedó con la cabeza inclinada orando a Dios, y enseguida se desató una tormenta tan espantosa y un aguacero tan violento que San Benito y los dos monjes que lo acompañaban no pudieron ni siquiera intentar volver aquella noche a su convento. Y la santa le dijo emocionada: «¿Ves, hermano? Te rogué a ti y no quisiste hacerme caso. Le rogué a Dios y Él sí atendió mi petición». Y pasaron toda aquella noche rezando y hablando de Dios y de la vida eterna. Benito volvió a su convento de Montecassino y a los 3 días, al asomarse a la ventana de su celda, vio una blanquísima paloma que volaba hacia el cielo. Entonces, por inspiración divina, supo que era el alma de su hermana que viajaba hacia la eternidad. Envió a uno de sus monjes a que trajeran su cadáver y lo hizo enterrar en la tumba que él había construido para él mismo. Pocos días después murió también el santo. Así estos dos hermanos que vivieron toda la vida tan unidos espiritualmente quedaron juntos en la tumba, mientras sus almas cantaban eternamente las alabanzas de Dios en el cielo. Es por eso que hoy es el día de Santa Escolástica. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, en este día en que celebramos la vida de Santa Escolástica, tenemos que aprender 2 temas importantes. Primero, siempre tenemos que hablar temas religiosos. Siempre en nuestros labios, en nuestras conversaciones, tiene que estar Dios. A veces tú y yo nos juntamos con la familia y hablamos de todo menos de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso que estos dos hermanos siempre que se juntaban hablaban de Dios. Por eso, disponte a hablar más de Dios en tu familia. Disponte a hablar más de temas religiosos. También tenemos que aprender, hermanos y hermanas, que debemos ser obedientes. San Benito, aunque quería estar con su hermana, el reglamento se lo prohibía y por eso se iba, pero ella confió en el Señor, oró al Señor. Tú también lo puedes hacer, así como Dios escuchó la oración de Santa Escolástica, también escucha las tuyas, solo que tienes que orarle con el corazón. Por eso, en este día te invito a que confíes en tu oración, que le ores a Dios con el corazón y tú vas a contemplar su gloria. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gracias por compartir y suscribirte en este canal. Bendiciones. Conocer la persona del Espíritu Santo es profundizar en las cosas del Espíritu. El Padre Osman Maldonado desde Ecuador en este segmento. Gracias, hermano Luis Espinal, y a todo el equipo de Abba Padre Internacional, que a través de su entrega generosa al Señor hacen posible que a través de este medio se siga difundiendo la palabra del Señor. Y seguimos profundizando en el conocimiento del Espíritu Santo. Y para que el mismo Espíritu Santo nos dé entendimiento de su palabra y nos conceda entendimiento de su persona y nos permita abrirnos a su acción en nuestra vida, invocamos su presencia. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo,
tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia. Dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Seguimos profundizando en el conocimiento del Espíritu Santo, en la persona del Espíritu Santo, pues conocer al Espíritu Santo es una tarea de todos los días, porque es algo inagotable. Lo que sí podemos ir descubriendo cada día es su presencia, su acción en nosotros cuando somos dóciles a su voz, cuando somos dóciles a sus inspiraciones. Vamos a entrar a un nuevo capítulo en este segmento, conociendo al Espíritu Santo, en las cartas del apóstol San Pablo. ¿Qué nos tiene que enseñar el apóstol San Pablo acerca del Espíritu Santo? ¿Cuál es la experiencia del apóstol San Pablo con la persona del Espíritu Santo? ¿Y quién es el Espíritu Santo para el apóstol San Pablo? Eso es lo que vamos a ir entendiendo en estos programas a través de la palabra. La misma palabra nos va a ir hablando, nos va a ir reflejando quién es el Espíritu Santo para el apóstol San Pablo. Entonces, iniciamos meditando lo que nos dice 1 Tesalonicenses 1:2-6. En todo momento damos gracias a Dios por todos vosotros, recordándoos sin cesar en nuestras oraciones. Tenemos presente ante nuestro Dios y Padre la obra de vuestra fe, los trabajos de vuestra caridad y la tenacidad de vuestra esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Conocemos, hermanos queridos de Dios, vuestra elección, ya que os fue predicado nuestro evangelio, no solo con palabras, sino también con poder y con el Espíritu Santo, con plena persuasión. Sabéis cómo nos portamos entre vosotros, en atención a vosotros. Por vuestra parte, os hicisteis imitadores nuestros y del Señor, abrazando la palabra con gozo del Espíritu Santo en medio de muchas tribulaciones. Palabra de Dios. Entonces, primera cosa que nos dice el apóstol San Pablo es que el Espíritu Santo para él es poder, que cuando él va a anunciar la palabra no se va solamente confiando en su propia sabiduría humana, sino que va revestido del poder del Espíritu Santo. Por eso dice: conocemos, hermanos queridos de Dios, vuestra elección y que os fue predicado nuestro evangelio, no solo con palabras humanas, sino también con poder y con el Espíritu Santo. Eso es lo que le da eficacia al anuncio del evangelio, el poder del Espíritu Santo, la fuerza del Espíritu Santo. Y ese poder del Espíritu Santo es el que permite que la persona sea fiel en los momentos de tribulaciones, en los momentos de persecuciones. Ese poder del Espíritu Santo en el corazón de la persona es el que permite que cuando se comunica la palabra caiga en tierra fértil y germine y produzca fruto. Y nos dice en 1 Corintios 2:1-5: Pues yo, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con el prestigio de la palabra o de la sabiduría a anunciaros el misterio de Dios, pues no quise saber entre vosotros sino a Jesucristo y este crucificado. Y me presenté ante vosotros débil, tímido y tembloroso. Y mi palabra y mi predicación no tuvieron nada de los persuasivos discursos de la sabiduría humana, sino que fueron una demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe se fundase no en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios.
palabra de Dios. Qué importante es saber que el fundamento de la predicación es la palabra de Dios. Y esta palabra está sustentada con el poder, con la autoridad del Espíritu Santo. No son las palabras bonitas, los discursos bonitos que cambian la vida de quienes escuchan el Evangelio, sino el poder del Espíritu Santo que actúa en la persona de quien comunica la palabra. Entonces, el Espíritu Santo para el apóstol San Pablo, podemos decir en primer momento, es la fuerza divina que entra en acción en la proclamación del Evangelio. El Espíritu Santo es para el apóstol San Pablo la fuerza divina que entra en acción en la proclamación del Evangelio. Que cada uno de nosotros podamos revestirnos de esa fuerza, de ese poder del Espíritu Santo, para que esta palabra que se comunica transforme vidas. El Espíritu Santo, que es especialista en cambiar corazones, siga iluminándonos y nos siga llenando de su presencia. Bendiciones. Rubén Sosa, el padre Rubén Sosa, en el segmento Libérame, Señor. Quería volvernos a encontrar en este prestigioso programa Abba Padre con este segmento Libérame, Señor. Hoy quiero hablarte de algo que es sumamente importante, como lo hemos venido haciendo a través de este segmento Libérame, Señor. Hoy quiero hablarte de 7 pecados que le llamamos pecados capitales. 7 pecados que son pecados cruciales. La palabra capital, capitas, es cabeza. ¿Qué tiene que ver eso con demonios, con liberación, con libérame, Señor? Son 7 pecados. 7 pecados que están bien diseñados. Porque cada pecado de esto son pecados capitas. Es decir, ¿qué significa la palabra capitas? La palabra capitas significa cabeza. De ahí de que está decapitado. Esa persona que está decapitado, entonces es una decabezado. En el pecado capital, capitas, es un pecado que tiene un cuerpo. Cada pecado es una cabeza. Es decir, cada pecado viene dirigido por un espíritu inmundo, que le llamamos un demonio, y que a su vez tiene ese mismo pecado, muchos demonios, que llamamos el cuerpo de ese pecado, de ese demonio. Supongamos una cosa. Supongamos que hablamos del pecado de la ira, del pecado de la envidia, del pecado de la lujuria, del pecado de la gula, o de cualquier pecado capitas, uno cualquiera. La lujuria. Una persona que está siempre con deseos sexuales y todo lo que ve es lujuria, sexo y todas esas cosas. Ese pecado capitas, esa cabeza que llamamos lujuria, supongamos que usted la identifique. Ahora, ese demonio identificado como demonio de lujuria, que es la cabeza, se ha identificado y fácilmente usted le llega a una persona provocándole y usted no va a caer porque usted identificó la cabeza. Pero existe detrás de esa cabeza que llamamos lujuria, espíritu inmundo, lujurioso, existen demonios, muchos, para ese mismo pecado, que por muchas formas va a intentar hacerte caer, es decir, volver a caer en eso que llamamos cabeza, para que puedas volver a ese pecado de lujuria. Muchos que son identificables. Identificables porque cuando nosotros una persona se acerca a nosotros, por ejemplo, podemos identificar en el cuerpo sentimientos que hacen que la persona esté adherida a ese pecado. Así también el espíritu. El espíritu puede identificar cuando hay un espíritu capitas, cabeza, sigo con el mismo ejemplo, el pecado de la lujuria, ese pecado que es cabeza, que ya yo lo identifiqué y me estoy fortaleciendo y me estoy confesando y me estoy tratando de liberar, ese pecado que tiene cuerpo, ahora ese cuerpo va a tratar de que yo siga en búsqueda de esas cosas que me van a atar. Cada espíritu
cada pecado capital tiene detrás un demonio que es propio de ese pecado. Y hemos dicho que ese pecado, esa cabeza tiene un cuerpo, muchos demonitos que están siempre luchando como para que tú vuelvas a la cabeza. Es importante identificar entonces, lo vamos a tratar en otro segmento, es importante identificar al pecado de la lujuria que llamamos cabeza y que tiene cuerpo, que tiene muchos demonios que me hacen caer o que van a tratar de hacer caerme. Los puedo identificar porque cada pecado capital tiene su nombre. Cada pecado capital, no estoy hablando ahora del pecado capital, por ejemplo, de la gula, que ya identifica, se llama gula. No. El demonio que te hace comer hasta cuando ya estás saciado. Ese demonio que te hace seguir buscando, aun cuando ya tú estás saciado de lo que quiere. Es decir, alguien viene con una verdad y de repente sabe que esa verdad te va a molestar y te va a entrar en ira. Entonces viene muy pacíficamente y te dice, mira, padre Rubén, me ha pasado esto, me ha pasado lo otro. Y sabe que esa verdad te va a hacer sacar de la paz que tienes y te vas a irar. Entonces, por muchas razones, ese demonio va a venir vestido ahora de verdad. Va a venir escondido para hacerte sacar. En el caso de la ira. Así cualquier espíritu inmundo está identificado en los pecados capitales. Cada pecado capital, hemos dicho que se llama, la palabra capital es capitas, que es cabeza, y que esa cabeza tiene cuerpo, que es muchos demonios. Y cada pecado capital, cada cabeza, tiene un demonio que es por su nombre que hay que llamarle. Te bendigo en este día maravilloso, bendigo a toda la renovación carismática, doy gracias a don Luis Espinal, a toda la renovación, a todos los medios y todas las redes que nos siguen a través de este programa Abba Padre, en este segmento Libérame Señor. Te bendigo como tu consagrado de Dios, para que Dios te libere, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tiempo de joven con María Teresa García. Bendiciones a todos los jóvenes de la Renovación Carismática Católica. Hoy yo quiero traerte una lectura tomada de Mateo 7, del 21 y siguientes. Nos habla esta lectura de un hombre que tenía edificada su casa sobre la roca. Vinieron las tormentas, vinieron los mares, vinieron los vientos, pero la casa no se derrumbó porque estaba construida sobre la roca. Hoy, joven, yo quiero que tú te preguntes, ¿sobre qué está cimentada mi casa? ¿Sobre qué he construido mi casa? ¿Sobre qué estoy construyendo mi fe? ¿Sobre qué está cimentada mi esperanza? ¿Dónde tengo puesto mi corazón? Estamos viviendo unos tiempos difíciles de pandemia, donde tenemos también muchas situaciones sociales, mucha gente deprimida, mucha gente enferma, mucha gente que está muriendo, muchos asesinatos, mucha corrupción. Por donde quiera escuchamos malas noticias. Pero ante estas adversidades, ¿cómo está mi corazón? ¿Sobre qué lo tengo cimentado? ¿Está en la roca firme? ¿Esas tormentas que están llegando a mi vida están derrumbando esa casa? ¿O al contrario, a pesar de las tormentas, de los vientos, de las dificultades, mi casa no se derrumba porque está cimentada sobre la roca? Te preguntarás, ¿qué es la roca? ¿Qué es la firmeza? Esa casa que construyes debe de estar cimentada en una fe sólida. ¿Y cómo alimentas esa fe? Mediante la oración, mediante los sacramentos, la Eucaristía, la adoración, la visita al Santísimo. Quizás ahora no tenemos confesiones por la situación de la pandemia, pero también en tu interior puedes hacer una reflexión, puedes hacer un examen de conciencia y si te has dado cuenta que le has fallado al Señor, pedirle perdón. Y pues si en alguna parroquia con los debidos protocolos algún sacerdote se ofrece a confesar, pues sería bueno que te acercaras al sacramento de la reconciliación. Otra forma de reflexionar es preguntarnos
Si mi casa está sustentada en los bienes materiales, en los estudios, en una estabilidad económica, está sustentada en alguien, quizás en un novio, una novia, en un esposo, en una esposa, en un trabajo, ¿sobre qué estoy cimentada? Recuerda que todas estas cosas son pasajeras, son esporádicas. Lo que permanece es lo que cimentamos en el Señor. Hoy yo te invito, joven, a que reflexiones en tu interior sobre qué estás cimentando tu casa, sobre qué está construida. Y si te das cuenta que tu casa es frágil, que con cualquier brisa o tormenta se puede derrumbar, pues entonces no tengas miedo ni te asustes, sino que con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, con la oración, cimenta esa casa sobre la roca, constrúyela firme, para que venga lo que venga, tú te mantengas firme, te mantengas fiel y nada ni nadie te derrumbe. Que el Señor te bendiga grandemente, que el Espíritu Santo del Señor te cubra con su sombra como lo hizo con la Virgen María. Y ánimo, joven, a poner nuestra casa firme sobre la roca para que nada ni nadie derrumbe nuestra fe. Paz y bien, Fray Jorge Jiménez, sacerdote franciscano capuchino. Comenzamos saludando al Señor como solía hacerlo San Francisco. Te adoramos, Señor Jesucristo, también en todas tus iglesias que hay en el mundo entero, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Continuamos la serie de reflexiones dedicadas a conocer mejor a Francisco. En el segmento anterior hemos terminado nuestra reflexión respecto a la experiencia de Francisco con los leprosos a partir de las palabras del testamento, y el Señor mismo me condujo entre ellos e hice misericordia con ellos. En este segmento concentramos nuestra reflexión en los resultados de dicha experiencia de Francisco con los leprosos, a partir de las palabras con las que él mismo continúa describiendo su itinerario espiritual en el testamento. Y apartándome de ellos, los leprosos, aquello que me parecía amargo se me convirtió en dulzura del alma y del cuerpo, y después me detuve un poco y salí del siglo. Francisco vuelve a referirse en el testamento a lo amargo en relación a los leprosos, pero lo hace para subrayar el contraste con la nueva realidad que experimenta en su vida tras hacer misericordia con ellos. Esta nueva realidad en Francisco él la describe con la expresión dulzura del alma y del cuerpo. Así pues, el énfasis ahora no está en la amargura o el desagrado natural que le generaban los leprosos, estando Francisco envuelto en una existencia autocentrada y orientada egocéntricamente al disfrute personal de las vanidades del mundo, sino en el paso o cambio radical que ha experimentado en su vida. Pues, percibiéndose movido por el amor misericordioso de Dios, Francisco puede experimentar el mundo e incluso sus miserias desde una sensibilidad teológica que le aporta un sentido nuevo a toda su existencia. Este contraste entre lo amargo y lo dulce, relacionando el primero al pecado y el segundo a la misericordia, estaba presente en textos patrísticos utilizados para la liturgia en época de Francisco. En su testamento, Francisco puso el acento en la misericordia como el elemento que explicaba esta conversión de lo amargo en dulzura. Para Francisco, hacer misericordia con los leprosos, tal y como ya habíamos indicado, resultó una experiencia espiritual pascual. El paso de lo amargo a dulzura expresa el paso de la pasión y muerte a la vida. Esta experiencia fue vivida por Francisco como una gracia divina. Al inicio de su conversión, Dios quiso mostrarse a Francisco en los leprosos, en el sufrimiento y la miseria humana. La imagen de Dios que se le reveló a Francisco al comenzar su itinerario espiritual fue una imagen sufriente y crucificada de Dios, pero a su vez portadora de vida y salvación, el Redentor crucificado. Luego,
La imagen de Dios para Francisco, a partir del reconocimiento y encuentro con Cristo, el revelador pleno del Padre y de la Trinidad, irá adquiriendo dimensiones ya explícitamente trinitarias. Además, resulta importante destacar que para Francisco el reconocimiento y encuentro con Cristo crucificado en los leprosos no fue el fruto de ideas reflexionadas, sino que se concretizó en relaciones cercanas y experiencias compartidas, o sea, en la praxis de hacer misericordia con los leprosos. De ahí que en la experiencia espiritual de Francisco prime la dimensión práctica sobre la dimensión meramente intelectual. Para Francisco, de hecho, lo espiritual siempre guarda relación con la práctica. Por eso recurre frecuentemente a expresiones como tener el Espíritu del Señor y su santa operación, como podemos ver en la regla Bulada, capítulo 10, versículo 8. Por otra parte, es oportuno volver a insistir en que el hacer misericordia, que permite la conversión de lo amargo en dulzura, remite a la motivación teológica de Francisco en su relación con los leprosos. Hacer misericordia con los leprosos resultó para Francisco una experiencia de acogida y encuentro con el otro, con Dios, o bien con el otro en clave teológica. El otro sufriente, signo del crucificado, se constituyó para Francisco desde el inicio de su conversión y a lo largo de todo su itinerario espiritual en un lugar teológico privilegiado. El otro adquirió en clave teológica la dimensión de prójimo, de hermano. De ahí que en la experiencia espiritual de Francisco resulten inseparables el elemento trascendente y el elemento fraterno, la relación de amor con Dios y la relación de amor con el prójimo. Tanto así que puede considerarse esta unidad entre los elementos trascendente y fraterno en Francisco el núcleo originario de su experiencia espiritual y el sello que marcará todo su itinerario espiritual. Así pues, esta dulzura o nueva sensibilidad teológica que encuentra Francisco al hacer misericordia con los leprosos será la impronta que lo acompañará a lo largo de su vida espiritual y a la que hizo referencia en su testamento. Y por último, comentar que con la expresión dulzura del alma y del cuerpo, Francisco, sirviéndose probablemente del uso conocido en textos litúrgicos de la época, ha querido expresar que dicha sensibilidad teológica no pertenece a una sola parte del ser humano, sino que atraviesa todas las dimensiones de la persona, tanto internas como externas. De este modo concluimos este segmento, que sería la primera parte de nuestra reflexión a partir de las palabras de Francisco en el testamento, y apartándome de ellos, aquello que me parecía amargo se me convirtió en dulzura del alma y del cuerpo, y después me detuve un poco y salí del siglo. En el próximo segmento retomaremos nuestra reflexión a partir de dichas palabras de Francisco. Paz y bien. Dones y carismas con Moisés Río desde Puerto Rico. Saludos, amados hermanos, allá en el estudio, que el amor del Padre, la paz del Hijo y el fuego del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Y nuevamente, gracias a los hermanos de Abba Padre por tenerme con ustedes. Bienvenidos, amados hermanos, a un nuevo segmento de Redescubriendo los Dones y los Carismas. Comenzamos, como todos los programas, creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Hemos estado ya, este es el tercer programa que estamos compartiendo con ustedes, amados hermanos, y esperamos en el Señor que estén siendo de bendición. Los dones y los carismas tienen unas funciones. Los dones y los carismas tienen unas funciones, y las funciones son las siguientes. Tienen unas funciones personales, tienen unas funciones comunitarias y tienen unas funciones eclesiásticas. En lo personal, cuando recibimos los dones y carismas del Espíritu Santo, estos nos llevan a sentir, ver, pensar, actuar y caminar como Jesús.
En otras palabras, ya no podemos continuar caminando como queremos. Ya no podemos pensar como queremos. Ya no podemos mirar como queremos. Sino que actuamos como Jesús quiere que actuemos. Diría San Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Estamos actuando como Jesús. Breve reflexión, una breve pausa en nuestras vidas. Yo te quiero formular esta pregunta. ¿Estamos actuando como actuaría Jesús? Si no estamos actuando como actuaría Jesús, no estamos en lo correcto cuando decimos que estamos llenos del Espíritu Santo, que tenemos dones y los carismas, porque una de las funciones de los dones y los carismas es que cada día nos parezcamos más a Jesús, que seamos, como diría San Pablo, hostias vivas, santas y gratas ante los ojos de Dios. Si no somos como Jesús, si no pensamos como Jesús, si no actuamos como Jesús, si no miramos como Jesús, si no caminamos como Jesús, los dones y los carismas no se están manifestando en nosotros, o nosotros no estamos dejando que la plenitud de la manifestación de los dones y los carismas estén presentes en nuestras vidas. Comunitariamente, los dones no son, y en el programa anterior yo le compartía, los dones no son propiedad nuestra, son propiedad de la comunidad y de la iglesia. Los dones no son para beneficio personal, sino para el beneficio de la comunidad y de la iglesia, con la intención de poder edificarla. Lo demás, la parte económica, si estamos pasando por alguna necesidad económica, dice el Señor, preocúpense por mis cosas, yo me preocuparé por lo de ustedes. Eso vendrá por añadidura. Con esto no estoy diciendo, ojo, con esto no estoy diciendo en ningún momento que no se pueda recibir algún donativo. Claro que sí. Si lo invitan a predicar, a cantar, a dar un retiro, y de momento alguien, ¿verdad?, le quiere bendecir a usted con un donativo, pues gloria a Dios. Claro, pero hay algunos que se pasan cobrando, incluso ponen precio, y eso es lo que no debemos de estar haciendo. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 8. Curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. Palabra de Dios. Entonces, los dones y los carismas no es para nosotros decir, ahora me voy a dedicar al Señor 24/7 y voy a vivir de eso. No, si usted siente un llamado genuino de servirle al Señor 24/7, gloria a Dios. Eso es un ministerio hermoso. No todo el mundo lo puede hacer. No todo el mundo puede dejar su país, dejar sus comodidades y lanzarse a la evangelización 24/7. Pero no salga a servirle al Señor 24/7 esperando convertir eso en su profesión. Dad gratis lo que gratis has recibido. Entonces, las funciones eclesiásticas son las siguientes. Los dones tienen como propósito el poder ayudar en la construcción, en la edificación de la iglesia. Eso significa que nuestra Santa Iglesia Católica, dirigida por las autoridades, pueden disponer de nuestros dones y carismas. Los dones y carismas, como ya le compartí al principio, no son de nuestra propiedad. Son propiedad
de la iglesia, de la comunidad, y en mi personalmente me beneficia en que me hace crecer en la vida del Espíritu y me hace ser como Jesús. Si no he entendido eso, no he entendido la función que tiene los dones y los carismas. Pero también hay unas consecuencias. Pedir los dones, pedirle al Señor: Señor, dame dones, Señor, dame carismas, Señor, quiero predicar la palabra, Señor, quiero cantar para ti. Todo eso tiene consecuencias. Como los dones y los carismas tienen unas funciones, de igual manera los dones y los carismas tienen unas consecuencias, amado hermano. Pero de esas consecuencias no vamos a hablar hoy. Vamos a hablar en nuestro próximo segmento. Yo espero en el Señor que estos segmentos estén siendo de bendición para usted. Si lo son, comuníquese con los hermanos de Abba Padre, dígale que están siendo de bendición. Quiero invitarle a que me siga en mi página de Facebook y de YouTube, Moisés Ríos Pérez, y espero que le puedan dar like al YouTube, y en Facebook me puedan seguir por allí, me dejen su comentario, su mensaje. Si necesitan oración, también me pueden dejar su petición, y con mucho amor, claro que sí, vamos a estar presentándole a ustedes en nuestras oraciones. Un saludo a los hermanos del estudio, Luis Espinal, un gran abrazo al hermano Edgar también, y a todo el staff y el equipo de trabajo. Les felicito por esta extraordinaria labor que están haciendo. Un gran abrazo, amado hermano. Se despide de usted, Moisés Ríos Pérez, en Redescubriendo los Dones y los Carismas. Regresamos con los hermanos en el estudio. Así despedimos este programa de Abba Padre Internacional en el día de hoy, pidiéndole a ustedes que se suscriban a este canal de Abba Padre Internacional, y recordándole que como moderador nacional de la Renovación Carismática Católica Dominicana estamos promoviendo un sinnúmero de actividades virtuales, como son el Diplomado de Sagradas Escrituras cada lunes, los martes talleres diversos, siempre gratis en horario de 8 de la noche, horario dominicano. Miércoles, Escuela de Servidores Virtual gratis. Inscríbete ya, busca tu formulario de inscripción en las redes. Los jueves, adoración eucarística. De lunes a domingo, misa virtual con Monseñor Víctor Masalles, obispo que asesora la renovación carismática en la República Dominicana, quien preside cada una de estas eucaristías. Así como también tenemos un sinnúmero de otras actividades que son interesantísimas. La comunidad de carismática, el Servicio Nacional de Comunión, junto a la Renovación Carismática Católica, en un único espíritu, queremos decirte que viene mucho más.